La espigadora de imágenes. Exilio, asilo y hogar en el cine de Añez Barda. Por Lucero Fragoso Lugo, investigadora en estudios sobre cine. ¿Qué hacer con el fracaso? Añez Barda respondería, hay que hacer una choza, hay que hacer del fracaso nuestra propia casa. Y eso fue lo que hizo con Las Criaturas, su película para muchos fallida. En la instalación denominada Macabán de l'Échec, Mi cabaña del fracaso, Barda construyó una casa con copias físicas de su filme para mostrarlo de una manera plástica, no ya de forma proyectada. Sin embargo, la luz cruzaba las paredes del celuloide y la película descubría sus imágenes latentes, las proyectaba de algún modo. La cabaña de nuestra cineasta remite a la choza primitiva cuya principal función era proteger la vida del peligro, permitir que el organismo se recobrara de las batallas externas y, ¿por qué no?, de los fracasos. El filósofo Gastón Bachelard decía que al aprender cómo habitar una casa, se aprendía también a morar en nuestro interior. Para él, hay dos tipos de casas, la natal, la de nuestra infancia, y la casa soñada, aquella que vamos construyendo como un ideal, un espacio imaginado cercano a los sueños. Se podría decir que el conjunto de la obra de Añez Barda es una aproximación a su casa soñada, al proceso de construcción de un refugio íntimo con la materia del cine. En uno de sus filmes menos conocidos, Náusica, que como la mayor parte de su trabajo es un collage que conjunta el documental, la historia ficcionada y las representaciones, nuestra cineasta compone una autobiografía fílmica en busca de sus orígenes, de su pasado griego y el de sus ancestros. Náusica es el nombre de la princesa de la isla de Esqueria, donde naufragó Odiseo en su viaje de regreso a Ítaca. Para Odiseo, la fisonomía de Náusica era como la de una palmera, una planta eterna que al ser mutilada volvía a brotar de sí misma. Por esta razón, las palmeras se vincularon a la figura materna. Para Bachelard, la casa es una analogía del vientre materno, una restitución alegórica de la madre. Así como Náusica dio refugio a Odiseo, Añez Barda encuentra en retazos de ficción, parodia y testimonio un hogar para su propia identidad. La llamada madre de la nueva ola francesa se convierte en una madre para sí misma. Et j'étais tout à fait habitée par la contradiction fondamentale qui est que quand on est plein d'espérance, on pense qu'on va offrir une vie à l'enfant qui va naître, qui va peut-être être heureux. Et je voyais une population terriblement, terriblement malheureuse et qui vraiment m'inspirait ça. Ils ont été des nouveau-nés. Et peut-être que quand ils étaient tout petits, même des enfants pas désirés, on s'est occupé d'eux, on les a câlinés, on a caressé leur petit ventre, même un petit peu. Ils étaient des nouveau-nés, quelqu'un, quelque autre, quelques-uns. Quelqu'un, quelque autre, quelques-uns. En Náusica, Barda recoge testimonios de algunos exiliados durante la dictadura de los coroneles en Grecia, que duró de 1967 a 1974. El exilio se define, en una de sus acepciones, como un movimiento brusco que expulsa a alguien de un territorio, un perpetuo movimiento. El exilio es un quedar suspendido en el salto, en el aire,
sin poder plantar los pies adentro o afuera. Otro filósofo, Jean-Luc Nancy, no concuerda con que el exilio sea una salida para algún día regresar pidiendo perdón por una supuesta falta cometida, como un expulsado del paraíso por el pecado original. Por el contrario, Nancy plantea que las personas sean en sí mismas su propio exilio, que el yo sea en sí mismo su propia salida. Cuando el exilio es uno mismo, cuando es propiedad de uno, se transforma en asilo, el asilo de la hospitalidad. Cuando uno es su propio exilio, su asilo, uno no puede ser presa de nadie, no puede ser atrapado por nadie. Nancy concibe al asilo en 3 dimensiones: el cuerpo, el lenguaje y el estar con. ¿Cómo aparece en la obra de Barda el refugio corporal de la palabra y el del estar con, el de compartir con otros? Sus propios filmes revelan el tejido de estas 3 dimensiones. Los griegos, aún dentro del territorio de su patria, vivían un exilio físico bajo la dictadura. Uno de los generales de la junta militar que gobernaba decía que Grecia era un paciente con un pie fracturado por el pasado. Por esa razón, los militares que se asumían como médicos necesitaban fijar un yeso para recomponer el pie y corregir su caminar. En respuesta a ello, el pintor Caniaris Blasis elaboró un cuerpo humano cubierto de yeso, tieso y blanco como las esculturas de mármol del periodo clásico, sin movimiento. El clavel homenajeaba a un opositor al régimen que durante su juicio portaba esta flor. Et pourquoi ces plâtres, ces bandages et ces barbelés? Parce qu'il n'y a que ça pratiquement en Grèce en ce moment. Elles ont été conçues, ces œuvres, et réalisées en Grèce. J'ai employé les matériaux que j'employais depuis très longtemps, mais cette fois-ci, ce sont des matériaux qui correspondaient à ce discours fameux de Papadopoulos qui mettait le peuple grec dans le plâtre. Seulement le peuple ne peut pas le mettre dans le plâtre. C'est simplement un homme comme vous et moi qui prie dans ce plâtre par des contraintes opprimantes, offre les bras et en même temps une fleur de survie et de lutte. C'est tout, c'est aussi simple que ça. La ruptura del yeso es representada por Añez en la recreación del movimiento social en favor de la despenalización del aborto en 1972 en Bobigny y por la liberación de una joven víctima de violación que decidió interrumpir su embarazo. En una canta, la otra no, se narra el encuentro y la amistad entre 2 mujeres, Pauline, llamada cariñosamente Pom, que quiere decir manzana, y Suzanne. Pom decide dejar a su hijo bajo el cuidado de su padre, quien partirá de regreso a Irán, su tierra natal. Mientras tanto, en espera de su segunda hija, Pom elige lo que realmente quiere hacer. Su familia, su casa, el lugar donde habita su cuerpo es su tribu de mujeres. Como señala Francisca Pérez Lence en el ensayo Tantos mundos posibles, Pom abandona la idea de un hogar tradicional para construirlo dentro de una camioneta con sus amigas y compañeras de banda musical. La amistad se arma como el vínculo ocioso por excelencia. No ingresa en la lógica productiva ni en la reproductiva. Fin de la cita. Con ello, la protagonista rechaza un futuro previsto en el que, fuera de la casa, la pareja hombre-mujer desempeñan el mismo trabajo fabril, repetitivo y rutinario para de regreso al hogar, solo ella, en cuerpo y mente, continúe con la faena doméstica. En este contexto, Barda cita a Engels cuando afirma que hoy en día el hombre es el burgués y la mujer representa al proletariado. No en vano, Pom replica con contundencia a su padre cuando éste asevera que las mujeres, de no estudiar, solo tienen 2 opciones:
el matrimonio o la prostitución. Ça, maman? Poe se aleja en todo momento de las mujeres del archivo fotográfico de Jérôme, que se muestra al inicio del filme. Parecen mujeres tristes, abandonadas, conformes, encasilladas en los estereotipos de madre sola, viuda, soltera. La protagonista delinea ella misma su propio semblante exterior, su corporalidad a través del cuestionamiento vital a lo tradicional, a través del deseo que, como señala Francisca Pérez, empieza a ser el punto de tensión entre el mundo propuesto y el mundo imaginado. Pero regresemos a las formas de exilio de los griegos en su propio territorio, esta vez en el nivel del lenguaje. Con la metáfora del yeso, los coroneles intentaron justificar el control de la prensa y el castigo a la disidencia, pero sobre todo quisieron imponer una temporalidad y una sucesión de hechos sujeta a su propia manipulación, indispensable, como argumentaban ellos, para la curación del país. Cleo, la protagonista de Cleo de 5 a 7, una joven cantante orgullosa de su belleza física y preocupada por perderla, está a punto de recibir noticias sobre una posible enfermedad, el cáncer. Toda la película es el periplo de Cleo antes de conocer el resultado de sus estudios médicos, su enfrentamiento con la decadencia, con el vacío de la belleza y con la muerte. Aquí, sin embargo, hay un manejo del tiempo que, lejos de cosificar a la persona en un yeso, rompe la estructura cronológica, el yeso, para hacer posible la expresión, la distensión del lenguaje en el encuentro con el otro. Por una parte, Barda nos hace recorrer un tiempo real, el de cada episodio, y un tiempo subjetivo, el tiempo dentro de Cleo, el cual da la sensación de ir más lento. Il y a le temps que nous nous éprouvons, suivant qu'on est bien, qu'on est mal, on a peur, on attend quelqu'un ou on s'amuse beaucoup. Voilà, c'est ce que j'appellerais du temps subjectif. Et puis, il y a le temps objectif. Celui avec lequel on ne peut pas discuter, c'est le temps mécanique, qui se compte en heures, en minutes, même quelquefois en secondes. Alors, j'ai voulu justement combiner dans le film le temps objectif des pendules qu'on voit partout, et puis le temps subjectif, comment Cléo l'éprouve pendant le temps du film. Vous vous trompez, cette carte n'est pas forcément la mort. Même si la cartomancienne lui dit c'est pas la mort, c'est la transformation de tout votre être, Cléo a vu un pendu, elle a vu des os qui s'entrechoquent, elle a un coup, elle a pris un coup de peur. Et c'est cette peur, cette menace de mort, même si par le moment elle n'y pense pas, qui ne va pas la quitter. Exactement comme cette femme magnifique, peinte par Baldwin Green, un squelette murmure à son oreille ce qu'elle ne veut pas entendre, ou lui tire les cheveux. Alors j'avais des reproductions, des cartes postales, toutes petites images à regarder, mais pour moi, une très grande image mentale au centre de mon projet. Blanca Estela Solano, en un texto titulado El día más largo del año, apuntes sobre la belleza, la muerte y la esperanza, identifica a su vez, siguiendo a Levinas, dos clases de tiempo: el tiempo sincrónico, el que fluye de un acontecimiento a otro, y el tiempo diacrónico, aquel tiempo informal que se inaugura en la relación con el otro y aglutina al presente, al pasado y al futuro. Cleo le da otro significado al tiempo en su encuentro con el soldado. En esta conversación, la chica rompe la costra que la había convertido en un objeto, la de los clichés en torno a la belleza y la opinión externa, y se abre a una vida más auténtica en el encuentro con la mirada humana de alguien que puede morir igual que ella, como indica Solano. Como sea, de acuerdo con el credo surrealista de Barda, expresado en Náusica, la belleza está en la agitación de un salto hacia ningún lado, cuando uno está en su suelo, aunque suspendido. La belleza será convulsiva o no será. Les surréalistes m'affolaient.
J'étais éblouie par leur culot, leur contestation, leur humour, leur invention. La beauté sera convulsive ou ne sera pas. La beauté convulsive sera érotique, voilée, explosante, fixe, magique, circonstancielle ou ne sera pas. Una vez expuestas las maneras en que Varda rompe con el exilio del cuerpo y del lenguaje en sus películas, analicemos la forma de superar el exilio del estar con. En el caso de la historia política griega abordada en el filme Náusica, el exilio del estar con alude a la reclusión de los disidentes con sus niños y bebés en las islas que fungieron como prisiones, territorios de climas extremos, sin agua potable, con altos índices de insalubridad. Añez Barda afirma que uno de los componentes de su trabajo, además de la inspiración y la creación, es la necesidad de compartir. La aproximación más radical de la cineasta a la gente común se encuentra quizás en su película Rostros y Lugares. En ella, Añez y el fotógrafo J.R., en su camión en forma de cámara, recorren poblados y pequeñas zonas rurales, lejos de las ciudades, para retratar a las personas y pegar su propia imagen en tamaño gigante sobre muros, puertas, fachadas de casas, de fábricas, graneros. El filme cumple con el propósito de plantear preguntas sobre el papel del arte y del artista en el entorno social, en la recreación de la memoria. Pero además, como argumenta Mariana Martínez Bonilla en su ensayo ¿Qué puede una imagen?, la película cumple una función política en dos sentidos. En el primero, se interviene en el espacio público para movilizar lo sensible, es decir, se habilitan espacios para la contemplación de cuerpos a gran escala, lo que posibilita nuevas formas de relación de la comunidad. Y en segundo lugar, al exponer los rostros y cuerpos a la vista de todos, hay un acto de apropiación de las cosas del mundo para inscribirlos en la lucha política que busca la verdad y que se llama, según dice Mariana Martínez, citando a Agamben, historia, esta gran historia con mayúsculas. Añez recupera estos rostros en su cercanía, como lo hizo con los rostros de los exiliados griegos, para acceder a su reino interior, a los microuniversos de su morada interna. Mi reflexión recupera el cine de Barda como el hogar que ella se construyó, como un asilo, el de su propia identidad, en el que la propia Añez queda expuesta en el yo que ella misma es, y del cual no puede ser expulsada. Passer à travers ces rues pleines de briques, dont certaines sont aujourd'hui abandonnées. Faire des rencontres pour trouver des idées. Ça peut être des photos. On nous a parlé d'une rue de Coron qui allait être détruite. On y a rencontré Janine, qui est la dernière habitante de la rue. Oh je suis la seule survivante du Coron ici. J'ai dit que je partirais la dernière, je suis pas... puis je suis encore là. C'est bien. On ne me mettra pas dehors. Il y a trop de souvenirs, tout ça. J'ai dit, vous ne comprenez pas. Personne ne peut comprendre ce qu'on a vécu. JR et Guillaume ont rassemblé des images anciennes de mineurs. Et on a décidé de les coller en grand sur les maisons. Ici, on commence toujours par les pieds, pour bien les caler au sol. On a célébré les mineurs. Mais ce qu'on voulait avec Agnès, c'est saluer Janine, la résistante, en collant son visage sur sa maison. Que puis-je dire? Rien. Je sais pas quoi dire. Il n'y a rien à dire. Je peux me faire un petit câlin.
C'est bien mieux, non? Janine, c'est pas triste. On est des amis maintenant. reviens pas. On a voulu vous faire un hommage. En très grand, comme ça. Et merci pour l'eau que vous nous avez donnée pour faire la colle. On a vidé tout son ballon d'eau chaude. Tu sais, je repense souvent à Janine et à son père. Je me demande combien de temps elle va résister dans sa maison. L'attachement à une maison, c'est très fort. Moi, je suis plutôt un jour par-ci, un jour par-là. Je trouve qu'on est bien. On est plutôt bien, là. C'est vrai. C'est dommage que tu touches pas le sol, parce que tu peux pas partir quand tu veux. Tu es obligé de venir t'aider à descendre. Este ensayo virtual fue elaborado con base en los textos del libro La espigadora y la cineasta, el cine de Añez Barda, coordinado por Alfonso Ortega y Sandra Anchondo. Muchas gracias por su atención.